Pero antes de sumergirnos en este misterioso mundo de las hierbas y plantas, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones botánicas. Frailejón. Puente astral y sabiduría ancestral. ¿Alguna vez te has preguntado, cómo una planta puede ser un puente entre nuestro mundo y el reino astral? Hoy, exploraremos el fascinante mundo del frailejón, una planta con una conexión mística única. En este video, descubrirás los secretos del frailejón, desde su nombre científico y apodos culturales hasta su sorprendente relación con el plano astral. Acompáñame en este viaje mágico para entender cómo el frailejón ha sido utilizado en rituales y hechizos, y cómo puedes aprovechar sus propiedades místicas y de salud. Científicamente se le conoce como espeletia. Fue nombrado así en honor a la condesa de Chinchón, virreina del Perú, cuyo apellido de soltera era Espelleta. En el siglo XVIII, el botánico José Celestino Mutis, quien estudió extensamente la flora de América del Sur, decidió honrar a la condesa debido a su apoyo al estudio de las ciencias naturales. En la cultura popular se le conoce como frailejón. Frailejones. Guardián de los páramos. Planta de agua. Barbas de viejo. En la espiritualidad se le llama alma de las alturas. Y en el plano astral lo conocemos como estrella de la montaña. El frailejón no es solo una planta con propiedades medicinales, sino también un símbolo de conexión espiritual y mística con el plano astral. Su presencia en la naturaleza nos recuerda la importancia de preservar el equilibrio entre nuestro mundo y el reino espiritual. Leyenda del frailejón. El guardián de las alturas. En tiempos antiguos, cuando el cielo y la tierra estaban más cerca, existía un sabio anciano que vivía en las altas montañas. Este anciano, conocido por su conexión profunda con el mundo espiritual, pasaba sus días meditando y comunicándose con los seres del plano astral. Un día, el anciano sintió que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Queriendo dejar un legado que siguiera protegiendo las montañas y sirviendo de puente entre los mundos físico y espiritual, realizó un ritual mágico. Invocó a Gaia, la diosa de la tierra, y le pidió que transformara su espíritu en un guardián eterno. Gaia, conmovida por la devoción del anciano, concedió su deseo. En el lugar donde el anciano realizó su último acto de meditación, brotaron plantas con hojas gruesas y peludas, capaces de resistir el frío extremo de las alturas. Estas plantas fueron los primeros frailejones. Desde entonces, se dice que el espíritu del anciano reside en cada frailejón, protegiendo las montañas y manteniendo un vínculo místico con el plano astral. Los lugareños creen que, al acercarse a un frailejón, pueden sentir la sabiduría y la energía del anciano, recordándoles la conexión sagrada entre todos los seres y el universo. De la familia Asteraceae. La misma familia de margaritas. Girasoles y caléndulas. Género masculino. Representando fuerza y protección. Planeta asociado. Saturno. Simbolizando resistencia y sabiduría. Elemento. Tierra. Indicando estabilidad, crecimiento y antigüedad. Deidad asociada. Gaia. La diosa de la tierra, simbolizando nutrición y vida. Usos mágicos. Conexión espiritual con la naturaleza. Se utiliza en rituales para limpiar el ambiente de energías negativas y para facilitar estados profundos de meditación y reflexión espiritual. Se le atribuyen poderes protectores, tanto en un sentido físico, proteger contra las inclemencias del clima, como espiritual, guardián contra malas energías o espíritus. En comunidades indígenas de los Andes, el frailejón forma parte de rituales y ceremonias relacionados con la tierra, la agricultura y las tradiciones ancestrales. Su presencia es un recordatorio de la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente. Sabemos que la planta puede actuar como un puente mediador para comunicarse con seres o energías de otros planos de existencia. En algunas prácticas de curanderismo andino, partes del frailejón son utilizadas en preparados para tratar dolencias tanto físicas como espirituales. En cuanto a sus beneficios para la salud y sus propiedades. El frailejón se extiende más allá de su uso en remedios caseros para tratar resfriados y problemas respiratorios. Contiene compuestos antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, potencialmente reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Posee compuestos que pueden reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para tratar afecciones inflamatorias como la artritis.
Algunos estudios sugieren que el frailejón tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, lo que lo hace útil en el tratamiento de infecciones. Se ha investigado el potencial del frailejón para fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a defenderse mejor contra agentes patógenos. Remedios caseros. Tradicionalmente, se utiliza el frailejón para aliviar síntomas de resfriados, gripes y problemas respiratorios como la tos y la bronquitis. Esto se debe a sus propiedades expectorantes y antiinflamatorias. Un té caliente por las noches. En algunas regiones, lo utilizamos para mejorar la digestión y aliviar problemas estomacales. Tomar una infusión después de las comidas. Se le atribuyen propiedades diuréticas, lo que puede ayudar en el tratamiento de problemas renales y urinarios. Tomar sus infusiones 3 veces a la semana. Tiene su origen en los ecosistemas de alta montaña de los Andes, principalmente en Colombia, Venezuela y Ecuador. Se desarrollan en los páramos, un tipo de ecosistema de montaña caracterizado por su clima frío, suelos húmedos y una vegetación única adaptada a estas condiciones extremas. Ritual para conectarse con el frailejón: pedirle permiso y nos otorgue sus poderes. Encuentra un lugar tranquilo y natural, preferiblemente cerca de donde crece el frailejón o en un espacio que te conecte con la naturaleza. También lo puedes hacer en tu casa con algunas ramitas que venden para su uso. Si es en nuestra casa, vamos a limpiar el espacio donde nos conectaremos y a nosotros mismos con humo de incienso o salvia para purificar el entorno. Si es en su hábitat, por favor recordemos no encender nada con humo. Respira profundamente por 30 segundos y soltamos. Esto lo haremos 3 veces, así liberamos cualquier pensamiento o energía negativa. Siéntate o párate descalzo para sentir una conexión directa con la tierra. Visualiza raíces que crecen desde tus pies, conectándote con la energía de la tierra. Invocamos al espíritu del frailejón, hablando con respeto y claridad. Repitiendo el siguiente mantra. Espíritu del frailejón, te pido permiso para conectarme contigo y aprender de tu sabiduría y poder. Le explicamos nuestras intenciones, ya sea buscar guía, protección, curación o conexión espiritual. Meditamos en silencio, centrándonos en la presencia del frailejón. Imaginándonos que sus energías nos rodea y nos llenan de paz y sabiduría. Permaneciendo abiertos a cualquier mensaje o sensación que podamos recibir. Al terminar, agradecemos al frailejón por su guía y protección y devolvemos una de sus hojas enterrándola en la tierra o maceta. Cultivar el frailejón en maceta es un desafío debido a las condiciones específicas de su hábitat natural en los páramos andinos. Los frailejones son adaptados a un clima frío, húmedo y a gran altitud, lo que hace difícil replicar estas condiciones en un entorno doméstico. Recordando que el frailejón tiene un crecimiento muy lento, de 1 centímetro a 2.5 por año. Esto puede convertirse hasta en 100 años que pueda ser una planta de 1 metro de alto. En Colombia, por ejemplo, existen más de 90 especies, pero más de la mitad está en peligro de extinción y puede haber ejemplares de hasta 400 años de antigüedad. Recientemente en Colombia, y esto nos deja muy tristes, hubo un incendio forestal donde se perdieron muchas especies de frailejón, más de 40 hectáreas. Hoy más que nunca necesitamos conectarnos profundamente con la naturaleza.